Finalmente, Salvador González, alias Eco, rindió su declaración como anticipo de prueba, pese a las acciones legales que presentaron los abogados de la defensa. Eco detalló cómo funcionaba la estructura de la línea y confirmó la información que el Ministerio Público reveló durante los meses previos a esta audiencia. ¿Será Eco el eslabón que provoque una condena contra Otto Pérez y Roxana Valdetti? Participe del análisis con el hashtag SFEcoCanta. A continuación, la nota de la jornada, donde hubo de todo. En la continuidad de la audiencia de declaración como anticipo de prueba de Salvador González Álvarez, alias Eco, los defensores de los sindicados presentaron acciones de reparo para continuar atrasando la declaración. La defensa de Claudia Méndez interpuso un recurso de excepción ante la falta de acción contra el querellante de la Procuraduría General de la Nación por establecer la falta de denuncia y querellarse en los procesos que no le compete, razón por la que debió separarse del caso. Alrededor del mediodía, Salvador Estuardo González Álvarez fue llamado a la audiencia para emitir su declaración y ante los medios y las miradas de las partes procesales inició como colaborador eficaz. Estuardo González, conocido como Eco, en su participación en la red de defraudación aduanera La Línea, declaró parte de su conocimiento y de cómo se repartían el dinero producto de los sobornos recaudados paralelos al fisco. En su intervención indicó ante el juez que el presunto operador Juan Carlos Monzón era el enlace directo con los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti y en varias ocasiones les entregó su parte. En su declaración agregó que una vez se reunió en casa presidencial con el presidente Pérez y otras con la ex vicemandataria, quien le llamó la atención por tratar temas de recaudación paralela con Pérez Molina. Entre las acciones presentadas por las partes, los litigantes mostraron inconformidad porque el abogado Alexis Calderón defiende a González Álvarez y a Monzón Rojas, quien debe presentarse a la audiencia y resolver dicha pugna que provocó que se alzaran los ánimos. En medio de la diligencia judicial, con osadía se subió el tono entre las partes, al punto de que el abogado público, Mario Sandler, arremetió contra el fiscal del Ministerio Público, porque este presuntamente dijo que el defensor vició las evidencias en una computadora utilizada por Eco, que fue presentada en la audiencia. Entonces me retiro, presidente, me siento mal de salud. No puedo continuar, me retiro, me siento mal de salud. Y no puedo seguir escuchando faltas de respeto así. Voy a calmarme ahora y a ver si me veo un médico y qué hago. Simplemente me siento mal de salud. Ante esto, el abogado indignado se retiró de la sala y en su salida perdió el equilibrio y desmayó en plena diligencia judicial, que posteriormente fue suspendida por el juez Miguel Ángel Gálvez. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. El tema, ya lo sabe, ya fue el tema del día. Numeral SF, Eco Canta. Escuchábamos, veíamos las imágenes del reporte de Cristian Martínez, todo lo sucedido en esa audiencia, en donde hubo de todo. Hubo un momento para presentar acciones legales, retrasar la declaración, un momento que Salvador González aprovechó para hablar y también existió ese espacio en donde se subieron los ánimos y ya ve usted la reacción del abogado Mario Sandler y bueno, la famosa y ya ahora inmortalizada caída, ¿no? Todos los usuarios de redes sociales hablaron de eso durante esta tarde y noche y hoy vamos a profundizar en ese tema con nuestros analistas Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Philip, entremos ya directamente a esto. ¿Se esperaba nueva información de lo que dijera Eco? Ayer hubo acciones legales para detener esa esperada declaración. Bueno, buenas noches, Carlos, buenas noches, Estuardo, y a todos los televidentes. En gran medida, creo que hoy el aporte de Eco sirve para algo que no necesariamente es el caso de La Línea, porque en su testimonio, a grosso modo, repitió básicamente lo mismo que había dicho en sus declaraciones de septiembre pasado. De su relación con Roxana Valdetti, de cómo después tiene relación con Otto Pérez, cómo es Juan Carlos Monzón el que lo lleva y cómo funcionaba la red. Para mí la clave del testimonio que da hoy Salvador González alias Eco es que él menciona 3 nombres y a esos 3 nombres él los identifica como personas con los cuales él se relacionaba y les entregaba los sobornos o el dinero que era recaudado de La Línea. Víctor Hugo Hernández, que ya lo hemos mencionado en este espacio, que él es gerente general de Vista Servicios Electrónicos S.A., la empresa, pues la sociedad anónima propietaria
de la empresa o de la finca de Otto Pérez Molina en Izabal y en Tecpan. Mencionó también el nombre de Julio Aldana Franco. Julio Aldana Franco es un experto en colocación y movimiento de capitales, y él es quien le diseñó toda la estructura de empresas y sociedades anónimas para que Roxana Valdetti moviera su dinero, y no solo es diseñar y crear el modelo, sino aparte de eso, hacerlo operativo. Hay una frase que ya es segunda vez que ECO menciona, que él dice: hacer ver empresas de cartón como empresas reales. Y eso implica pedir préstamos, sacar dinero, contratar, invertir que haya movimientos, es decir, que opere como una empresa real, que tenga deudas, etcétera, etcétera, que hipoteque propiedades. Es parte de ese proceso de lavado. Entonces, hoy Salvador González menciona a Julio Aldana Franco como ese otro brazo. Y menciona un tercer nombre, Jonathan Chévez. Jonathan Chévez, también otro personaje que ha sido mencionado como un actor también clave en esa trama de movimientos de dinero. Y yo creo que el testimonio de hoy de González sirve para abrir la puerta justamente de la persecución del lado financiero del delito, del lavado de dinero, del enriquecimiento ilícito, del testaferrato, de cómo el dinero se empezó a mover. Y eso no solo permite entender hacia dónde se fue el dinero de la línea, sino que va a permitir rastrear otros casos, o mejor dicho, otras fuentes de dinero que se cuelen también en no eran específicamente, no eran especialmente la estructura de la línea. Estuardo, tus impresiones de estas declaraciones y de toda esta jornada, donde hubo de todo. Hubo un momento de ansiedad, momento de gritos, momento de, bueno, cuando todos estábamos escuchando a González, alias ECO. ¿Qué te pareció la jornada en la audiencia? Bueno, primero quiero felicitar a todos los tuiteros y a todos los internautas por la creatividad que han tenido para presentar esta, yo no sé, inmortalizada caída, ¿verdad? Por supuesto que las inolvidables ya tienen tema. Ya tenemos un segmento completo ahí con eso. Pero aparte de eso, en realidad ha salido muy poca información. La información que ha salido es información que de hecho ya la mayor parte ya se tenía. Información nueva, Benke y Philip, es los millones que habían pedido que se transfirieran, ¿verdad? Y también cómo se movía la estructura, esas empresas que decía que tenían que parecer así como empresas de verdad, que de hecho eran empresas que les generaban hasta deudas, solo para que hicieran la pantalla, así, puro narco que saca una tarjeta de crédito y no la paga solo para decir, miren, ni mi tarjeta de crédito puedo pagar, ¿verdad? Esto, ¿por qué entonces, si no íbamos a esperar grandes revelaciones de la declaración de ECO, pues la defensa trató de todo para que no hablara? Porque yo creo que digamos, este es el primer hilo que jala todo un tejido que va a ir muy interesante, se va a ir, digamos, desenredando conforme vayamos viendo también otras declaraciones. Ojo que recordemos que Monzón, cuando dio sus breves declaraciones, se presentó ante la autoridad y dijo que él tenía el otro 50%, que la otra mitad la tenía él. Y yo creo que cuando se complementen estos o se nieguen estos o se rebatan estos, ahí va a ser muy interesante. Ojo que ECO es un testigo, colaborador eficaz. Colaborador eficaz, testigo protegido o algo así en este proceso. Esto versus a Monzón, que no quisieron darle ese estatus. Porque la ley es muy clara en decir que a quienes han dirigido estructuras, quienes han sido los cabecillas o dirigentes de estructuras, digamos criminales, no tienen la opción de ser, ¿cómo se llama?, informantes. Tener poder desempeñar ese papel. No pueden hacerlo. Y Juan Carlos está acusado de ser el cabecilla de la estructura. Vamos al primer corte. Al regresar seguiremos hablando sobre esto. ¿Qué sucedió en la audiencia? ¿Litigio malicioso o realmente hay algunos vicios en el proceso? Usted puede opinar enviando sus comentarios con el numeral SF ECO Canta. Volvemos luego del corte.